La serpiente de bronce era aquel Jesús que iba a ser levantado. ¿Cómo vemos esta imagen de Jesucristo desde el Antiguo Testamento? Todos los creyentes necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser regenerados para que podamos nosotros tener esa visión. Un requisito para tener visión espiritual es nacer de nuevo. Bienvenidos nuevamente a Sal y Luz. Como pueden observar, hoy tenemos una invitada, mi mamá Gris. Dios les bendiga a todos. Y hoy vamos a hablar de esta misteriosa transformación que ocurre en los creyentes, tal y como nos lo explicó el Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. En esta historia, Jesús instruye a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento que debe de haber en todo aquel que se acerca a Jesús y cree en él. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que nos dicen estos versículos es que Nicodemo era un hombre fariseo, un principal entre los judíos, pero él veía las señales que el Señor hacía y se convenció de que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios. Y es interesante que la Escritura nos diga esto porque los fariseos tenían una relación, una perspectiva tensa en cuanto al Señor. ¿Y de qué manera le respondió el Señor a Nicodemo? Aquí las escrituras nos habla acerca de que Nicodemo viene a Jesús de noche, se podría decir en secreto. También nos habla la escritura que Nicodemo era un principal entre los judíos, que Nicodemo era un maestro. Y aquí está reconociendo que Jesús era su maestro, porque el significado de rabí, mi maestro. Aquí vemos que aunque Nicodemo era fariseo, él estaba teniendo esa percepción para reconocer que Jesús venía de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? El Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús le dice, le asevera a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Todos los creyentes necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser renovados para que podamos nosotros tener esa visión a la que Jesús está llamando a Nicodemo, la visión que debe de haber en todos los creyentes, la visión espiritual. Un requisito para tener visión espiritual es nacer de nuevo. Luego vemos en la palabra que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí vemos la falta de visión que había en Nicodemo, la cual también hay en nosotros. Al no conocer a Jesús, todos nosotros tenemos esa falta de visión que no nos permite ver más allá de nuestros ojos. Porque ya lo veíamos en los versículos anteriores, Nicodemo se enfocó en las señales, pero el Señor le dijo, debe haber un nuevo nacimiento. Y aún Nicodemo sigue hablando de lo natural, de lo físico, pero el Señor habla más allá, habla de una vida nueva y de una vida espiritual. Así es. Pasemos a los siguientes versículos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo. Aquí Jesús está afirmando que es cierto, que si no nace de nuevo, no va a poder ver el reino de Dios. La palabra también nos habla, hija, que tenemos que nacer de agua y del Espíritu.
¿Qué significa nacer de agua y nacer del Espíritu? El nacimiento de aguas es el bautismo en agua de todo aquel creyente que acepta a Jesús en su corazón. El bautismo del Espíritu es a partir de que tú aceptas a Jesús en tu corazón y declaras con tu boca que Él es el Señor, el Espíritu Santo viene a aquella persona y lo bautiza. Así es cuando recibimos al Espíritu Santo para morar en nosotros. Así. Y esto me recuerda de que el apóstol Pablo le hablaba a los romanos precisamente acerca de la importancia del bautismo en agua, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el nacimiento en agua, que nos habla del bautismo, nos habla de que hemos muerto juntamente con Cristo. Sí. Y el nacimiento, el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo nos habla que nos hemos levantado, hemos resucitado como Cristo para una vida nueva. Hace una distinción entre la vida física y la vida espiritual. Así es. Y vemos que es necesario morir primero a la vida vieja, a la vida de la carne, para poder levantarnos en este nuevo nacimiento para una vida espiritual. Ujú. Precisamente para poder entrar en el reino de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro le está hablando del evangelio a una multitud y después de que aquella multitud se arrepiente por medio de la palabra, el apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí las escrituras nos dan este ejemplo de cuando aquella multitud había escuchado el evangelio de Jesucristo, el apóstol les dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Ese es el nuevo nacimiento, que nos arrepintamos, nos bauticemos en el nombre de Jesús y viene el bautismo del Espíritu Santo para todo aquel que cree en Jesucristo. Podemos retomar ese versículo 6 que me parece tan importante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos cómo la escritura hace esta distinción entre la vida de la carne y la vida del espíritu. Así como Romanos 8:11, hija, nos habla acerca de que si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar también nuestro cuerpo mortal. Y es ahí precisamente donde está el significado del nuevo nacimiento, de que lo que es carne, lo que es espíritu es espíritu. Entonces, ¿cuál es el resultado de la nueva vida, del nuevo nacimiento? Un espíritu vivificado por medio de Dios, así como vivificó a Jesús, que lo levantó de los muertos. Así también nos va a vivificar, nos va a levantar a nosotros de los muertos. Así es, y yo lo tomo como un llamado, como primero el Señor se lo hacía a Nicodemo, pero también la escritura nos lo hace a nosotros. Un llamado a nacer del Espíritu para ser espirituales, para recibir al Espíritu Santo. Vamos a continuar. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Está diciendo: no te sorprendas, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Sí, el Señor conoció lo que sucedía en el corazón de Así Nicodemo, es. porque por su preparación como fariseo, porque la escritura nos dice que Israel iba tras una ley de obras. Entonces, Nicodemo estaba preparado para lo físico, para las obras, pero el Señor le dice: no te sorprendas
que te estoy hablando de algo espiritual, de un nuevo nacimiento que no es de la carne, sino del El espíritu. espíritu. Por eso ahí Jesús le habla acerca de la importancia Así del es. nuevo nacimiento. Pasemos al versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega neuma significa tanto espíritu como viento. Por eso aquí la Escritura nos habla acerca de que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Nosotros escuchamos al viento, pero no vemos ni de dónde viene ni de dónde va. Así también es el Espíritu. Y aquí vemos, la palabra nos habla que el Espíritu Santo evidencia en nosotros la regeneración que ha habido en nuestro interior, cuando en nosotros hay arrepentimiento, cuando hemos sido regenerados por medio de las Escrituras, por medio de creer en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y este es un gran misterio de la Escritura. Por eso hablaba de una transformación misteriosa. El Espíritu Santo, por su fruto, deja ver lo que está haciendo en nuestro interior. Así es. Permite ver el cambio que está haciendo en nuestro interior. Entonces, por medio del fruto del Espíritu que debe de haber en todo aquel que ha sido regenerado, va a evidenciar que ha nacido de nuevo. Que es a lo que Jesús llamaba a Nicodemo, lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera, que para ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo, tenía que haber regeneración en él como también en nosotros. Vamos a pasar a los siguientes versículos, hija. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Podemos ver la ignorancia que había en aquel líder judío, que aun a pesar que él era maestro de la ley, él no podía entender cómo podía él volver a nacer. Porque son cosas que solo Jesucristo pudo venir a revelarnos, misterios de la palabra que solo el Hijo del Hombre que descendió del cielo a nosotros puede revelarnos. Para conocer todas las cosas, para comprender los misterios, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el autor de la visión espiritual. Así Si es. no habita el Espíritu Santo en nosotros, no podemos tener visión espiritual. Después de haber sido transformados por medio de renovar nuestra mente, así como nos habla Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a seguir. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra nos habla acerca de las condiciones que se requieren para la salvación. Las escrituras en Números 21, del 4 al 9, nos habla acerca de aquel pueblo. Dios, por medio de Moisés, había sacado de Egipto. Era un pueblo quejumbroso, que estaba desanimado en el desierto y estaba quejándose porque ya estaban fastidiados del maná que les daba Dios como alimento. Entonces, Dios se enojó tanto con ellos por su necedad, que aunque venían de haber sido libertados de esclavitud, todavía ellos estaban desanimados, murmuraban, pero Dios se enoja con ellos y manda serpientes ardientes para que los mordieran. Y la palabra nos habla que mucho pueblo murió. Entonces Moisés le dice Dios, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que sea mordido por la serpiente
pueda ver aquella serpiente de bronce que Moisés levantó y va a vivir. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce era aquel Jesús que iba a ser levantado. Y todo aquel que ve a Jesús siendo levantado va a ser salvo. De esto nos habla la Escritura, que nosotros podamos ver a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo vemos esta imagen de Jesucristo desde el Antiguo Testamento? Porque esa serpiente de bronce fue levantada precisamente para dar vida al pueblo, para salvarlos de la muerte. Y algo más que me parece muy interesante es que la Escritura usa esta palabra de levantar, porque el Hijo del Hombre fue levantado. Podemos hablar de 2 ocasiones. Fue levantado en la cruz para morir por el perdón de nuestros pecados, y en segunda ocasión fue levantado de entre los muertos para vivir para siempre, para darnos esa salvación y esa vida eterna. Y es lo que nos dice el último versículo de este apartado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos una conexión entonces en voltear a ver a la serpiente, voltear a ver a Jesucristo, esta visión espiritual de confiar en Jesucristo, verlo a Él, creer en Él, para no perdernos, sino tener vida eterna. Y la conclusión de este apartado de Jesús y Nicodemo es que tenemos que ser regenerados, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser bautizados en agua, tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo para poder ver el reino de Dios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos veremos muy pronto en el siguiente. Adiós.